siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, Erekamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, Erekamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Y bien, Dios te bendiga. Gracias por tu amada sintonía. Una vez más contigo, Noé Álvarez, en esta tu radio cibernética. La verdad os hará libres. Te saludo donde quiera que te encuentres. Si te encuentras en cualquiera de las 3,000 ciudades aquí en los Estados Unidos, en cualquiera de los 50 estados, si te encuentras allende los mares, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, si te encuentras en Latinoamérica, en el Caribe, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe nuestra bendición en Cristo Jesús, porque la Biblia nos dice bendecid y no maldigáis. Entonces recibe la bendición en Cristo Jesús. El anhelo de nuestro corazón es ese, que seas bendecido, que prosperes en todo, así como prospera tu alma, que seas bendecido, prosperado en el Señor Jesucristo. Él es bueno, y gracias por tu sintonía. Hoy vamos a estar hablando concerniente a la fe del centurión que impactó al Señor Jesucristo. Cómo ciertamente podemos como cristianos mantener una fe siempre en ascenso, una fe que no decrece, sino que va creciendo de día en día, de poder en poder. Así que donde estés todavía puedes cimentarte, todavía puedes solidificarte en Cristo. Él sigue siendo la roca de la eternidad, la piedra de ángulo, a donde puedes edificar con seguridad, con confianza, y encontrar el galardón y la remuneración que el Padre tiene en su sola potestad para todos aquellos que confían en Él. Padre, muchísimas gracias, muchas gracias, Padre, porque usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y está dispuesto a mantenernos firmes como viendo el invisible, porque la obra que usted comenzó, usted está disponible para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Señor, muchas gracias. Perfeccione la obra, Padre, perfeccione la obra en la dama, perfeccione la obra en el caballero, perfeccione la obra en el joven, en el niño, en el anciano. Padre mío, su nombre sea exaltado y glorificado. Muchísimas gracias, Dios mío. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos
ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bendita sea la gloria de Jehová. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muchas gracias, Padre, que no torne atrás vacía la palabra, sino que haya cabida y que dé fruto de justicia para gloria y honra de su nombre y beneficio nuestro. Amén, en Cristo Jesús. Muy elemental. ¿Cómo puedo tener una fe? ¿Cómo podemos alcanzar, según vamos peregrinando, esa solidez en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos alcanzar, satisfacer el corazón del Padre? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y al dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, existe una comunión, una comunicación, una reciprocidad entre la persona que Dios da testimonio de él y él da testimonio de Dios con su vida, con sus modos vivendos, con su manera de comportarse, con su manera de desplazarse, de hacer las cosas normalmente hablando. Hermano, muy elemental. ¿A dónde radica? Hay que ver desde un punto de vista real. ¿Dónde radica el que yo como cristiano pueda persistir? Y aparte de persistir, sostenerme por el correr de los años. Y al sostenerme, vivir una vida sólida de confianza. Y al yo solidificarme como cristiano, poder impactar la vida de otras personas. Eso es bien elemental. Hay un adagio natural que se escucha, yo creo que en todo el mundo de habla hispana: el que a buen árbol se cobija, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ese es un adagio que lo escuché yo en la República de Honduras, donde yo nací, desde que yo soy un muchacho. El que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, meramente puede ser una persona útil, muy útil, de mucha utilidad en el reino de Jesucristo. ¿Dónde radicó la admiración profunda de Jesucristo hacia este hombre? O sea, hermanos, es muy elemental que nosotros entendamos que tanto como Jesucristo impactó la vida del centurión, también Jesucristo fue impactado por la fe, por la confianza, por la seguridad que este hombre tuvo en la autoridad que en Jesucristo había delegada por el Padre en el Espíritu Santo. Ahí radica, ahí es donde radica que por el pasar del tiempo, usted y yo como cristianos permanezcamos en todo tiempo, en todo momento permanezcamos. Vamos a ir al paso. Yo no sé cuántos estudios bíblicos van a salir de acá, pero vamos a ir al paso. Y vamos a ir con buena letra. Según la Biblia, en el libro de Filipenses, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. ¿A dónde radicaba la vida espiritual del apóstol Pablo? ¿Dónde estaba el fundamento? Por el correr del peregrinaje de este santo apóstol. Mire lo que dijo. Dice el apóstol Pablo:
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto es increíble, hermano. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted entiende lo que dijo el apóstol Pablo desde un punto de vista militar? Porque Pablo le dijo a Timoteo: soporta las aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, enseña a hombres fieles para que también puedan enseñar a otros. Es ineludible, usted va en el camino de ser un instrumento de justicia en las manos de Dios. Si usted no se estanca, si usted y yo no menguamos, si usted y yo no dejamos de obedecer la palabra de Dios y estar bajo la autoridad, bajo la cobertura de esa palabra. Ejemplo de esto: el centurión es una persona que tenía bajo su mando, bajo la autoridad delegada por el César y por el Imperio Romano y el Senado de Roma, de 100 o más hombres estaban bajo su autoridad y representaba en tierras extranjeras la autoridad del Imperio Romano donde él se encontraba. Pero fíjense, hermano, que este centurión tenía ciertas peculiaridades que no estaban en cualquier centurión. El Imperio Romano tenía sus dioses, y los dioses que tenía el Imperio Romano eran dioses, aproximadamente 287 de ellos. Y el dios principal de los romanos era Júpiter. Y Júpiter era reconocido como el más alto dios, el supremo en la tierra o el cielo, el padre de los dioses, el Dios que traía prosperidad a la nación o imperio, daba victoria a los ejércitos. Oiga esto, hermano, oiga esto, que Dios tenía el centurión. Y los dioses en que giraba la sociedad romana, en los niveles más altos estaba Venus, Pluto, Marte, Baco, Cupido, Lucifer, Rea Silvia, Diana y Mercurio. Esos eran los dioses, hermanos, de los romanos. Pero cuando el centurión fue enviado de Roma a Jerusalén, parece que comenzó a indagar. Yo no sé si desde el punto de vista cultural, yo no sé si desde el punto de vista religioso, pero comenzó a indagar la cultura religiosa del pueblo de Israel, la vida de la religión mosaica judaizante. Y comenzó a mirar de que el Dios que adoraba el pueblo de Israel era un solo Dios. Como dijo Moisés: recuerda, Israel, nuestro Dios uno es, uno solo. Jehová Shalom, Jehová Siquenú, Jehová Shama, Jehová el Olán, el Elión, aleluya. Jehová el Shaddai, bendita sea la gloria de Jehová. Él se revelaba según sus nombres al pueblo de Israel y manifestaba sus atributos y su carácter delante del pueblo, y el centurión fue siendo impactado, bendita sea la gloria de Jehová. Y parece que al mirar lo que pasaba entre medio del pueblo de Israel le impactaba más.
las historias colosales del poder del Espíritu Santo al abrir el Mar Rojo, las historias épicas del Espíritu Santo con sus siervos que tiraron fuego del cielo, bendita la gloria de Jehová, amados hermanos. Todas esas historias que están vivas y que el Espíritu Santo las despierta en un corazón humilde, en un corazón que se admira por el poder del Espíritu Santo, aunque está escrito en letra, resucita dentro de él la palabra de Dios. Y todas estas cosas despertaron en el espíritu del centurión la fe, la confianza, la seguridad. Porque la fe, amados hermanos, desde el punto de vista de Dios, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ya desde un punto de vista de Dios al hombre, la fe es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer y confiar en sus promesas. Para creer en que en él mismo, en Dios. Es la gracia, la fe. Es la gracia, es el don, es el favor de Dios hacia el hombre. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Usted puede pasar oyendo noticias. Usted puede pasar oyendo cualquier cosa que a usted le parezca bien. Pero si eso que oye no le despierta el deseo de acercarse a Dios, o el deseo de buscar favor, o de encontrar misericordia en Dios, su vida será transitoria y efímera sobre la faz de la tierra. Pero el centurión parece que tenía un vacío dentro de él. Pero el centurión, a pesar de que tenía un vacío, tenía principios de fe. ¿Y cuáles son los principios de fe? Los principios de fe es primeramente conocer autoridad. ¿A qué autoridad estoy supeditado? ¿A qué autoridad le estoy yo rindiendo mis servicios? Nosotros sabemos que el centurión le rendía sus servicios a César y al imperio romano. Aún los Césares eran considerados dioses en el imperio romano. Y al él entender que había sido embestido para tener autoridad sobre sus soldados y oficiales, y al oír hablar de Jesús, que cuando comienza el ministerio de Jesús, desde que comienza es sanando, desde que comienza es libertando, desde que comienza reprendiendo demonios, desde que comienza, amados hermanos, comienza a hacer milagros portentosos. Y el nombre de Jesús se comenzó a diseminar por toda la comarca. No había nadie que no sabía del poder de Jesús y de la autoridad. Porque aún el mismo pueblo de Israel decía: este hombre tiene una autoridad que no se encuentra entre los escribas y los fariseos. Su autoridad es mayor porque se le sujetan los demonios y los echa fuera. ¿Qué autoridad es esa?, decían. ¿Qué autoridad es la que tiene este hombre? Hermano, ¿qué autoridad es la que tiene este hombre? Que de repente en cierto momento le dice a Pedro: Pedro, déjame entrar a tu barca. Y Pedro lo deja entrar a su barca. Rema un poco hacia adentro que le voy a predicar a esta gente. Y después que le predica le dice: ahora métete adentro. Boga mar adentro. Y cuando está adentro le dice: ahora toma tus redes y lánzalas. Y Pedro le dice: oye, Señor, le está enseñando autoridad, Pedro. Porque cuando nosotros somos unas personas que nacimos sin autoridad, cuando somos unas personas que confundimos lo que realmente es libertad. La libertad es nada más y nada menos que obedecer a quien te dice que obedezcas. Si tu padre te dice obedece, no lo hagas, y tú te sometes a esa autoridad, tú eres libre. Pero el día que desobedece el mandamiento de tu padre, eres un esclavo de la desobediencia que está dentro de ti. Eso es como que si tú eres
un trabajador de una corporación y te dicen a tal hora tienes que estar acá, durante las 8 horas que estés aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y cuando estás solo y no hay supervisor, te escondes, te duermes, coges tu celular, te comienzas a hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo, y que los viernes vas y cobras tu cheque. Tú eres un ladrón más, tú eres un ladrón y se acabó. Pero cuando viene el jefe, eres un lambeojo. Te pones a trabajar para que el jefe te vea. Tú no conoces lo que es autoridad. Tú no puedes ser un hombre de confianza. Tú no puedes ser un hombre fiel. No puedes ser una persona que se te delegue autoridad porque no te sometes a la autoridad. Por ende, aunque te llames cristiano, todavía no te ha amanecido la luz de Cristo. Por mucho que te llames cristiano, si las cosas sencillas no las obedeces, ¿cómo vas a obedecer al Espíritu Santo? Y me voy a inmiscuir yo para que no crea que soy superior a usted. Si las cosas sencillas no las obedecemos, ¿cómo vamos a obedecer al Espíritu Santo? ¿Usted entiende? Por eso es que Cristo dice, voy a probar la fe de Pedro. Un hombre que había estado pescando toda la noche. Profesional, un pescador profesional. Que aparte de llevar pescado a su casa para alimentarse, vendía en la comarca. Y con seguridad le está diciendo. He estado toda la noche tirando estas redes. ¿Tú sabes qué es tirar una red? Tú tienes que tener unos hombros poderosos para estar tirando redes. Eso no es para cualquiera. Le dice, Señor, mira, yo estuve toda la noche pescando. Tírala, le dice. En tu nombre la tiraré. Ahí se somete a la autoridad de Cristo. Tú estás oyendo ahora por qué el centurión. Porque el centurión pudo entender, este hombre está embestido de una autoridad sobrenatural. Porque el César no tiene autoridad para reprender demonios. El César no tiene autoridad para reprender al ángel de la muerte. Júpiter tampoco tiene autoridad para reprender al ángel de la muerte que se va a llevar a su siervo. ¿Cómo pudo entender que Jesucristo tenía autoridad para reprender al ángel de la muerte? ¿Cómo pudo entender de que un simple carpintero, como le dice el mismo pueblo de Israel, si tú eres el hijo de José, el carpintero? Pero ¿cómo un hombre idólatra puede reconocer que ese es un hombre que ha sido enviado explícitamente para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos por Satanás? ¿Cómo pudo un centurión esclavo del pecado identificar al dador de la vida con una autoridad suprema delegada por el Padre? ¿Cómo pudo este hombre? ¿Cómo pudo? Que le sacó palabras de admiración aún al mismo Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Y cuando Pedro se somete a la autoridad de Cristo y tira las redes, oiga, hermano, esas redes llegaron inundadas de peces. Todos los que estaban alrededor de Pedro, los pescadores que habían estado pescando todo el tiempo y no habían sacado nada, fueron galardonados también por la fe de Pedro. ¿Tú estás oyendo ahora? Si tú no se sometes a la autoridad, si tú no te sometes a la autoridad que ves, nunca te vas a someter a la autoridad que nunca has visto. Y eso es elemental. Por eso es que cuando Cristo llegó a Nazaret, la gente no tenía fe y él no pudo hacer milagros allá. La gente no estaba dispuesta a someterse a la autoridad de Jesucristo. Todo aquel que no está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios por medio de Jesucristo no puede ser discípulo de Jesucristo. Porque Jesucristo, de la única manera que nos podemos someter a su autoridad es por medio de su palabra. Él se lo dijo al pueblo de Israel: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os libertará. Porque la verdad de la palabra te hace someterte a la autoridad de Cristo. Y cuando aquel centurión comenzó a oír del poder de Jesucristo, comenzó a mirar la obra que hacía Jesús, que aunque él tenía admiración por la religión judaica, pero que la religión judaica ya llegó el momento de no satisfacer el deseo espiritual del centurión. Aunque ya se había dado cuenta de que Júpiter, de que toda esta gente, todos estos demonios, Venus, Pluto, Marte, Baco, Lucifer, Cupido, Rea Silvia, Diana, Mercurio, todos eran unos demonios que no tenían poder para hacer nada por el siervo. Todo era una vil mentira creada por el infierno. Qué bonito cuando la gente reconoce, como hay un montón de cristianos en las iglesias llamadas evangélicas, o como se llame la iglesia esa, que le han puesto un montón de nombres a la iglesia de Jesucristo. Unos se llaman bautistas, otros se llaman pentecostales, otros se llaman no sectarios, otros se llaman católicos romanos, otros se llaman testigos de Jehová, otros se llaman metodistas, otros se llaman episcopales, presbiterianos, como dicen en inglés, you name it, you can call yourself whatever you want to call yourself, but if you don't respect the word of God, believe me, you are empty. Bendita sea la misericordia de Jehová. Tú puedes llamarte como tú quieras, tú puedes caminar para la iglesia cuantos años tú quieras, bendita sea la gloria de Jehová. Por eso es que hay tanta gente que se están muriendo en las congregaciones, bendita sea la gloria de Dios. Pero cuando le dicen, mira, oro por ti, Cristo te sana, y mire, tienen años hablando de Cristo, pero no se someten a la palabra de Cristo. Como digo, el santo profeta me llaman el Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Este pueblo de rabio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos el corazón? ¿Por qué está lejos la mente, el entendimiento y el conocimiento? Porque la palabra de Dios no mora en vosotros, bendita sea la misericordia de Jehová. Pero cuando la palabra de Dios mora, cuando ella está dentro fluyendo como río, entonces bendita sea la misericordia de Jehová. La diferencia es grande. El Espíritu Santo domina tu vida. La corriente inmanente continua de poder de Dios está sobre ti, bendita la gloria de Jehová. Entonces ahí es otra historia, bendito sea Dios. Como dice la Biblia, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, bendito sea Dios en esta hora. Y ahí es la diferencia, amados hermanos. Usted está entendiendo, no se somete. ¿Cuántas mujeres no se someten a su marido? Hay mujeres cristianas que dicen, yo soy la que tengo los pantalones aquí, dice, yo soy la jefa aquí. Pues mija, arregle ese asunto, para no decir otra cosa. Yo no es Álvarez que te vayas a sentir herida, porque se me puede salir el asunto. Arregle ese asunto, que tu hogar está patas para arriba, bendito sea Dios. Estás camino al guindo, bendito sea Dios en esta hora. Pero si se someten los unos a los otros, no es como dicen los maridos, yo soy la cabeza aquí. La cabeza de quién tú eres, bendito sea Dios. Si eres un hombre que no tienes control de tu vida, eres un hombre que no ora, eres un hombre que no busca a Dios, eres un hombre natural, carnal, bendito sea Dios. Pero cuando te comiencen a someter a la palabra de Dios, entonces tus palabras serán poderosas. Entonces la autoridad de marido ciertamente se revelará en tu vida. Pero mientras tanto, mientras vivas una vida pusilánime, una vida sin carácter de Dios, entonces tu vida va camino a la eternidad sin Cristo, yendo a la iglesia, hablando de Cristo, cantándole a Cristo, haciendo todas las doctrinas y las dogmas, lo que nos hemos inventado como cristianismo. Pero no es así, eso no es, bendita sea la gloria de Jehová. Hay que someternos a la palabra de Dios. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios, bendita sea la misericordia de Jehová. Usted tiene una idea clara y convincente de la metáfora del centurión. Si lo pudiese aplicar siendo una historia real, es más que una metáfora, pero podemos aplicarla como una metáfora. Cuando el centurión le decía a sus soldados, a esto lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a la autoridad.
del centurión. Yo fui cadete de la Academia Nacional de Policía. Yo sé que es obedecer a uno de mayor rango. Cuando me decían a mí, Álvarez, firme mi sargento, firme mi cabo, firme mi teniente, firme mi coronel, haga esto, Álvarez, en 5 minutos, rápido, Álvarez. Álvarez le cogían alas a los pies. Y por eso, hermano, por eso la Biblia habla desde el punto de vista del apóstol Pablo. Dice que el ministro tenga su casa sometida a la palabra de Dios. Un ministro que no tiene su casa sometida a la palabra de Dios, usted no puede ser ministro. Porque automáticamente el orden de autoridad doméstico está violado en su casa. Si eso persiste en su casa, mire cómo le está funcionando la vida a un montón de ministros. Sus hijos cuando cogen adolescencia ya no pueden con ellos. Entonces no pueden con sus hijos adolescentes y quieren mandar los hijos ajenos. Entonces, ¿por qué usted no arregla su asunto primero? Si el principio de autoridad doméstica no le funciona en su casa, por favor, ordene su vida, ministro. Siéntese con sus hijos adolescentes. Yo tengo 2. Yo le digo a mis hijos adolescentes, si ustedes no me obedecen a mí, yo voy a cerrar todo esto, radio, televisión, voy a cerrar iglesia, voy a cerrar todo. Y me voy a sentar a los pies de un ministro que me ayude con ustedes. Así es de sencillo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, los ministerios, nos han dado gloria y ya no queremos perder esa gloria que nos han dado los ministerios y preferimos irnos al infierno. Esa es la realidad, hermano. Eso es lo que pasaba con Cristo. Cristo le dijo a los apóstoles, a los fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las escrituras me señalan a mí, óigalo esto, las escrituras me señalan a mí como la autoridad máxima sobre ustedes y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Recibís gloria los unos a los otros. Se someten en la autoridad mundana y carnal en que están, pero no se someten a mí. Por ende, el orden de autoridad espiritual que hay en ustedes es dado por Satanás, les dijo Cristo. Vuestro padre es el diablo, le dijo. Porque si fuera hijo de Abraham, me obedecieres a mí, porque Abraham de mí habló. ¿Usted entiende ahora, ministro? Usted no puede tener un relajo en su hogar, ir a ministrar a 50, 60 hermanos a una congregación. Usted está en peligro de contaminar toda esa congregación. Es la verdad que estamos hablando. Sabe que su hijo tiene problemas, está teniendo relaciones sexuales con la novia de la misma iglesia y usted le pone gallo tapado. Eso es basura, eso es garbage. Óigalo bien, se lo digo claro. ¿Cuántos pastores lo saben? Y aún siguen tocando los instrumentos de la iglesia, los bandidos, eso. Y lo que dicen los ministros, ay no, en vez de que se vaya para el mundo, que se quede aquí. Usted está ciego y no conoce la autoridad de Cristo. No conoce el orden de autoridad espiritual. Y es por eso que ha menguado la fe. Es por eso que Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es que Cristo preguntó. Por eso que Cristo le preguntó a los fariseos y a todo el mundo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo va a hallar fe? Si no podemos ordenar nuestros hogares. Vamos a ordenar un montón de gente que han estado atados por Satanás en los vicios de la droga, en el alcohol, en el homosexualismo. Vamos a ordenar matrimonios que están al punto de destruirse si no podemos arreglar los matrimonios de nosotros, hermano. Usted ve, estoy hablando ahora desde el orden de autoridad doméstico. Que si mi esposa me dice a mí, Benji, por favor hágame esto, lo hago. No, yo soy el jefe aquí, yo soy la cabeza, usted es un cabezón y se acabó. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, sea para Cristo. Si yo le digo a mi hijo o a mi hija hagan esto y ellos no le hacen, entonces les pongo disciplina o diálogo con ellos. Pero cómo se nos van de la mano los muchachos, hermanos. Este es el momento que entendamos, queremos fe en nuestras iglesias, comienza por nosotros. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Estamos sometidos los unos a los otros en nuestros hogares. De nada vale que te le sometas al obispo del concilio, de nada vale. Oye bien esto, porque primero es el hogar,
antes de la iglesia. Óyelo bien. Oigan esto, todos los que me están escuchando, que están ministrando en relajo y quieren ser ministros, ya están ministrando con grandes problemas en sus hogares. Hijos rebeldes y disolutos y corruptos. No es así. Este es el orden de autoridad doméstico que estoy tomando de marco referente. Porque es ahí donde se cimienta la verdadera fe. De ahí podemos ramificar de la experiencia de aquel hombre que conocía el orden de autoridad militar, sometido al general que había enviado César para gobernar todo el área ahí. Y el general sometido al gobernador. Usted oye, hermano. Y el gobernador sometido a César. Y así el imperio romano conquistaba, hermano, desde la parte norte de Europa hasta la parte norte del África. Y aún parte del Asia Mayor, allá arriba por Turquía y todos esos lados, queriendo llegar a Mongolia y todos esos lados ahí. Más de 500 millones de almas bajo la autoridad del imperio romano, porque conocía el imperio de autoridad. Todo centurión, todo general, todo soldado, todo gobernador que era puesto por el imperio romano. Por eso gobernaron desde el 720 antes de Cristo, 280 años, hasta el 420 después de Cristo. 280 más 420, ¿cuántos son? 720 años aproximadamente. De línea férrea, hermano. De autoridad, de poder sobre todo lo que había sobre aquel continente. Y nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cómo es que estamos divididos? Unos creen una cosa, otros creen otro. Y el diablo muerto de la risa. Me imagino que el diablo dice, si estos creyeran a la palabra, en vez de estar creyendo en esas tonterías que se han puesto por doctrina de ellos mismos, en esas tradiciones de hombres, me imagino el diablo tomándose su cerveza, riéndose de nosotros, hermanos. Hablo así como hombre para que entendamos todos, hermanos. Me imagino al diablo fumándose su puro de marihuana, bendito sea Dios, riéndose de nosotros los cristianos. Si tan solo obedecieran la palabra. Hermano, es sencillo, pero nosotros somos los que dañamos el asunto, hermano. El orden de autoridad hay que entenderlo para que podamos ser eficientes en la fe. Por eso que cuando el centurión le decía a Cristo, yo le digo a este, ve y va. Le digo, ven y viene. Le dice a esto y lo hace. ¿Sabes por qué? Porque conoce el principio de autoridad. Y usted sabe que en Dios nosotros somos un ejército. En el pueblo de Israel hubo una historia con el rey Saúl que Dios le dijo, ve y mata a Amalek y destruye a todos, niños, mujeres, jóvenes, viejos, ancianos, animales, destruyelos a todos. No dejes a nadie en Amalek, le dijo Dios, por la boca del profeta Samuel al rey Saúl. Y el rey Saúl se fue a la batalla y ganó la batalla. Pero cuando había destruido a todo el mundo, dejó al rey vivo. Oiga esto, dejó todas las vacas buenas vivas. Y trajo el anatema de Jehová a la casa de Israel. O sea, fue a contaminar la casa de Dios con el anatema que Dios aborrece. Y el hombre contento, qué tremenda victoria tuvimos nosotros. Y de repente Jehová le aparece a Saúl y le dice, me puedes haber puesto por rey a Saúl. Y le dijo, pero ¿qué pasó? Ve a ver lo que hizo. Y cuando llega Samuel, encuentra a Saúl, el descarado ese que le dice, ya hice lo que Dios me mandó. Usted oye, hermano. Así estamos nosotros. Ya hice lo que Dios me mandó. Pero cuando Dios pasa lista a ver cuál es la novedad, Él no puede decir estamos sin novedad en el frente. Hay deficiencia. Hay zorras que han hecho perder nuestra viña. Amados hermanos, simple y sencillamente por no seguir las instrucciones. Y Samuel se apesadumbró, dice. Bendito sea Dios, y le digo, se complace Jehová en los sacrificios y los holocaustos, a que se obedezca la palabra de Jehová. Porque como pecado de adivinación, le digo, es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por tanto, has desechado la palabra de Jehová. Él te ha desechado para que no seas rey, la máxima autoridad de Israel. Porque si no funciona la máxima autoridad, ¿para qué quiere un burdo animal de eso? Bendita sea la gloria de Jehová en esta hora. ¿Para qué?
para corromper a su pueblo. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, hermanos, somos unos animales más. No me malentiendas, usted en la Biblia lo que estoy hablando. Léase el Salmo 49 y lo va a encontrar ahí. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perece. Bendita sea la gloria de Jehová en esta hora. Nos convertimos en animales, hermano. Peor que animales. Porque Jehová nos ha dado palabra y nosotros la desobedecemos. Y luego hablamos, tenemos fe y es embuste del diablo. Porque el diablo se está riendo de nosotros. No hay fe nada, dice el diablo. Tú desobedeciste a Dios. Él te dijo que lo hicieras así y tú lo hiciste de esta manera. Cómo hemos cambiado los días de vigilia, los días de ayuno. Ya no hay en nuestra iglesia. Ya no hay días enteros de clamor en nuestra iglesia. Ya no hay, hermano. Hemos dejado a Dios. Nos hemos ido a vagabundear por ahí, a concertear con un montón de corruptos y pervertidos, músicos del mundo, cantores mundanos que han entrado a nuestras congregaciones, a nuestros concilios, han entrado a pervertir la autoridad de la palabra de Dios. Usted tiene una idea por qué Cristo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Usted no se disguste ahora, oiga esto. ¿Por qué Cristo dijo, por qué ser el Estado de Israel? Una corrupción terrible, hermano. Una desobediencia rampante. Un orgullo religioso que los fariseos y los saduceos y los gregorianos daban mal ejemplo a las ovejas del Señor. Por eso cuando apareció Jesucristo, su nombre revolucionó toda la comarca, dice la Biblia. Aún los demonios lo conocían. Los demonios le decían, nosotros sabemos quién tú eres el santo de Dios. Y los fariseos le decían, tú estás endemoniado, usted puede ver, hermano. Cuando nos salimos de las pautas y de la autoridad de la palabra, usted puede ver cómo quedamos. Quedamos como animales irracionales. Caemos de lo sublime a lo ridículo. Pero hay gente en las iglesias, hermano, que nunca se han subido al púlpito de una congregación, pero saben que todo lo que está pasando alrededor de ellos no tiene nada que ver con la autoridad de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo está retenido. Ha tomado un último lugar en los servicios de tu congregación. Pero cambia. Vuélvete a lo humilde y sencillo. Vuélvete a cantarle a capela al Dios de la gloria. Apaga la batería, el piano, la guitarra. Y dile a Dios, recibe mi alabanza como el sacrificio de la tarde. Cántale al Dios vivo. Entónale cántico como antaño. Haz memoria de los hermanos en las catacumbas del Imperio Romano, que de allá de la profundidad de los sótanos de la ciudad de Roma levantaban cántico al Dios de la gloria. Entonaban al Dios eterno y sacudían los cimientos del Imperio Romano. No había batería, no había pandero, no había nada, solo había una alma humilde delante del Dios de la gloria. Y Jehová estaba con ellos porque estaban sometidos a la autoridad del Espíritu Santo por la palabra, que apenas tenían un par de papiros escritos por ahí, o que alguien se los memorizaba y entonaban palabra de Jehová. Oh, hermanos, y nosotros tenemos Biblias a granel por doquier. Cualquier zarrapastroso hijo del diablo dice la Biblia tal, y le quitan 50,000 palabras según ellos le da la gana a los hijos de Satanás eso. Pero está en nuestros corazones, hermano. Pasarán los días, Jehová. Pasarán los años, Dios. Pero a ti olvidarte nunca, Dios. Olvidarte nunca, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Olvidarte nunca, Dios. Nunca, porque nos llamaste para la honra y la gloria
de tu gracia, Señor. No permitas que nos alejemos de tu autoridad, Padre. No permitas que nos volvamos unos religiosos, fanáticos, locos, y que estemos lejos de ti. No, no, no. Permitas que seamos cuerdos, que entendamos tu autoridad, porque tú no te complaces en los sacrificios ni en los holocaustos, sino en que se obedezca la palabra de Jehová. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría es la obstinación. La autoridad de Cristo funciona cuando una persona está bajo autoridad, hermano. Cuando tú estás bajo autoridad de la palabra, los ángeles que están alrededor tuyo se someten a tu autoridad. ¿Lo entiendes esto? ¿Lo entiende o no lo entiende? Porque ellos han sido enviados para servicio de los que están sometidos a la autoridad de Cristo. Por ende, son el cuerpo de Cristo, son los hermanos menores de Jesucristo. Por ende se cumple lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2 del verso 9 en adelante, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Óyelo, esa es palabra de Dios, hermano. Sometémonos ahí todos nosotros. Hermano, si no te sometes en tu casa, no actuemos de hipócritas en la iglesia, hermano. Esa es una hipocresía. Si en la casa de nosotros tenemos un relajo, forget about it, man. Como dicen en inglés, do not harden your heart. Don't try to be clever. No trate de ser inteligente. No trate de hacer nada. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Por eso es que el centurión impactó a Jesús. Porque Jesucristo dijo, wow, este conoce el principio de autoridad. Y por eso había un Israel rebelde. Había un Israel prostituido. Ya se había ido la idolatría. Pero estaba la rapiña entre medio de ellos. Estaba el celo religioso. Estaba el fanatismo religioso adentro de Israel. Como está ahora dentro de nuestras congregaciones. Dentro de nuestros concilios. Mi concilio es el mejor. El concilio tuyo no sirve. Por eso uno dice, yo no soy de ningún concilio. Yo no quiero saber nada de nadie. Y estamos así. Y a Cristo no nos sometemos ni nos sujetamos. Sujetémonos a Cristo, hermano. Y nuestra fe irá de gloria en gloria. Irá de poder en poder. Entraremos en una dimensión de vida espiritual a donde vamos a ser personas que realmente podamos dar testimonio de la vida del Espíritu y el Espíritu dar testimonio de nosotros. El próximo estudio bíblico vendrá de cómo vamos a soportar los problemas en medio de la batalla y estar con una fe férrea, recia, una fe no fingida, una fe que todavía conmueve el corazón de Dios. Porque ese es el problema. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque así como el pueblo de Israel miraba la hipocresía de los fariseos, de los saduceos y los gregorianos, miran nuestras hipocresías también. Y es menester que hagamos una introspección en nuestras vidas y digamos, Dios, ayúdame. Ayúdame para yo ponerme de acuerdo con la autoridad que tú me has delegado. Y podamos tener autoridad sobre nuestros hogares. Y podamos permitir que nuestras esposas digan y nosotros escuchemos. Y podamos permitir que nuestros hijos hablen y nosotros también, nuestros hijos, reciban lo que nosotros estamos hablando. Y al final, los que vencemos somos nosotros. Y la gente nos puede ver un hogar estable. Como cantaba Roberto Carlos, el cantor brasileño. Yo quiero a mis hijos pisando firme, seguros, confiados. Que el futuro que vean sea un futuro brillante. Hermano, hay algo de malo en mis palabras este día. Las cursivas son vuestras. Ustedes júzguenme. Ustedes digan si en verdad he hablado por contienda o este mensaje puede transformar tu vida.
Padre, he hablado tu palabra. Alguien que quiera cambiar su vida. Alguien que en verdad quiera vivir una fe a donde pueda irse manteniendo por el correr del tiempo. Una fe bajo la autoridad de la palabra de Dios. Al estar sometido a la palabra, todo lo demás viene por añadidura. ¿Estás ahí? ¿Has entendido lo que es la fe? ¿Has entendido que la fe está cimentada en el respeto a la autoridad? Y en este caso al Shaddai, la autoridad suprema, Elohim, la autoridad todopoderosa. Y luego todo lo demás viene por añadidura. Le es fácil someterse a todo tipo de autoridad, como la del rey, como la de la vida civil, como la de la vida matrimonial. Y luego tu fe va creciendo. Y eres un hombre que puedes delegar autoridad y no vas a tener celo de que alguien sea más inteligente que tú, sea más brillante, tenga más unción que tú, si la unción que está en ti es delegada por el Padre. El espíritu de Saúl no va a funcionar en ti, sino que el espíritu de David. Qué lindo, Padre, muchas gracias. He hablado tu palabra. Señor, muchísimas gracias por la multitud de tus piedades y la multitud de tus misericordias con que has obrado para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque sigues obrando. Sigues obrando, Padre. Y hasta el final tu poder será manifestado y perfeccionará la obra hasta el día de Cristo en nosotros. Ahora que estás ahí, si quieres darle tu vida a Cristo y no tienes larga distancia, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me someto a tu autoridad por medio de tu palabra. Que el Espíritu Santo me guíe a toda justicia. Y confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Y guíame a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Padre. Muchas gracias. Qué lindo, aleluya. Qué lindo, alabashata, alabacay. Abasabanda, alabasaya, aquí. Toma ese teléfono y llámanos ahora. Estás ahí, necesitas liberación, llámanos. Que Jesucristo está contigo como poderoso gigante. Estás cansado y cargado. Él está para librarte. Oh, que abasama aquí, arabasaya, alabasaya. Cansado y cargado, Jesucristo te llama a que te rindas voluntariamente. Mientras suena la hermana Carmen Sanabria, puede llamarnos. 718-827-1865. Amén. Cansada y cargada, lejos del Señor, y sin la esperanza de la salvación, buscaba consuelo a mi alma cansada, consuelo buscaba a mi corazón, y llorando, llorando las horas pasaba, gritaba y clamaba con desesperación, sin saber que el Señor aquí a mi lado estaba y me vigilaba, el buen Salvador. Sentí que una mano luego me tocó y una voz del cielo muy dulce me habló. Me dijo: no temas, que yo estoy contigo. Sigue mi camino y hallarás salvación. Y llorando, llorando las horas pasaban, gritaba y clamaba con desesperación. Sí,